Esta mesa que ten por nome este relatorio Buscando a Excelencia no Rural, en algún momento pensamos de chamarlle Asturias Espello Querido. Espello Querido, non? Porque Asturias obviamente é sempre un espello para nós, é sempre, pues, esa excelencia, esa innovación, pues moitas veces ven por aí, non? É un placer tervos aquí. Na primeira programación que fixemos das jornadas estas, que ian ser en xullo, ademais tiñamos a dúas persoas que lamentablemente non puderon vir agora en setembro, que eran, por un lado, Jaime Izquierdo, que é o responsable do reto demográfico para o Principado de Asturias, tamén, pues, escritor sobre desenvolvemento rural, o seu último libro, La ciudad agropecuaria e la aldea cosmopolita, é moi interesante. E despois tiñamos tamén o alcalde de Somiedo, que non puido vir, que é un concello de Somiedo que, nos interesa moito porque hai un moi bon equilibrio entre pues, o sector primario, o turismo, digamos que todas as patas do desenvolvemento rural, non? Están como ben traballadas, non? Eran outros dous proxectos asturianos, igualmente está Asturias moi ben representada. Alberto Uría, que está traballando en Galiza, que ten este proxecto de apicultor e tamén pedagogo, e que o escritor del País del Abelleiro e o creador do Ecomuseo, non? De apicultura. E que nos coñecemos porque, entre outras cousas, vai a facer, digamos, todos os obradoiros de apicultura que imos a facer aquí no centro, non? Despois falarei da programación. Obradoiros de iniciación á apicultura ecolóxica, pero tamén obradoiros máis especializados, digamos, para xente xa máis profesional, digamos, pois sobre como me ensiñar para aprender a berroa, etc. Non? E Fernando García Dori, que nos coñecimos en Madrid, non? Un dos múltiples proxectos que el ten, non? Coñecino pola Escola de Pastoreo dos Picos de Europa, que é un dos fundadores. Tamén ten o proxecto Inland e o CAR, non? CAR, o Centro de Acercamento a lo Rural en Madrid, non? Que é unha pequena oficina. Estes son os tolos que teñen as ovellas no retiro. Non sei se aún las tenéis en Casa del Campo. Antes falaba, creo que era Rafa, falaba de que había que valer para estar no campo. E eu creo que ten que ser algo efectivamente moi vocacional. E casi toda a xente que se quedou, hai algo moi vocacional neles, non? Hai algo moi de corazón, creo. Sempre dicimos que o futuro será dos tolos e especialmente o rural. Hai que estar algo tolos para emprender proxectos así, non? Vos, destacades precisamente por non medir, por non calcular, por metervos en proxectos precisamente con corazón e ao final, pues sempre hai resultados, sempre hai premio, non? Creo, cando se fan as cousas con corazón. Quedan 5 minutos para as 5, pediríamos media hora cada un, porque teño moitas ganas de que faledes entre vosotros tamén e que haxa preguntas. Vale. Quen comeza? Bueno, muchas gracias. Gracias, Oliver, por el empeño en sacar esto adelante, y las jornadas también en concreto. Y qué bien que tengamos esta oportunidad de intercambiar. Además, sintiéndome un poco como en casa, en el sentido de que también hay varias cosas, ¿no?, que estamos llevando en paralelo entre los proyectos. Justo la semana pasada me tocó organizar un encuentro de pastores y ganaderos en extensivo en Sotres, en Cabrales. Lo llamamos Resistencia y Futuro, ¿no? Y creo que aquí hay personas también que se dedican a la ganadería. Y un poco era tratar los problemas principales, pero también hablar de qué podemos hacer, ¿no?, como para ir viendo una vía a futuro. Hablamos sobre todo de la cuestión de la relación con las políticas de protección medioambiental, estando en un parque nacional como estamos en Picos de Europa, como muchas veces el manejo, ¿no?, de la gestión del territorio se ha hecho desde ecotecnocracias, como muy bien analiza Jaime Izquierdo, ajenas o ciegas al manejo tradicional que llevan a cabo las comunidades.
locales y cómo eso se puede empezar a cambiar, cómo ya se está poniendo en cuestión a nivel internacional incluso. Y luego también hablamos de la cuestión de innovación en comercialización y en producción. Vinieron del matadero móvil, creo que también aquí se está planteando un proyecto similar. Y bueno, yo creo que eran los temas principales. Uno de los días hablamos de el relevo, ¿no? De mujeres, jóvenes y migrantes, ¿no? Los nuevos pastores y cómo trabajar también un campo abierto, un campo que no se cierra sobre sí mismo, ¿no? y ir dando el salto a esos otros nuevos pobladores que un poco pues me he ido encontrando en mi vida, ¿no? Yo me crié entre una zona remota de Cangas de Onís, bueno, no tan remota quizás como está haciendo Cangas de Onís hoy día, ¿no? También un concejo con mucha afluencia de turismo, pero entre ahí la ciudad de Madrid y darme cuenta que en la ciudad de Madrid pues hay, o sea, en la metrópolis, ¿no? Ya como una especie de continuo urbano, ¿no? que concentra la mayor parte de la población en nuestro planeta, desgraciadamente muy ajena también a la realidad y a la vida, ¿no? del campo, y cómo podía, pues de alguna manera, poner un poco de esfuerzo en intentar acercar ambos mundos. Y es lo que os voy a contar un poco hoy. Diferentes, lo que llamamos estrategias culturales para reposicionar lo rural en los discursos de cultura contemporánea. Cómo ya no basta solamente con hacer un proyecto viable económicamente, sostenible ambientalmente o socialmente justo, sino que también va a tener que ser culturalmente ilusionante, para que justamente toda la gente a la que nos estamos dirigiendo, mucha gente con mucho talento, pues empiece a dejar de creerse, ¿no? Ese cuento por el que en los 60 y 70 pues, se fue afianzando la visión de que en el pueblo se queda el último y de que aquí no hay ninguna opción de vida, ¿no? Ni de futuro. Entonces, para todo eso vamos a necesitar una gran maquinaria, digamos, de contracultura o de generación de regeneración cultural, ¿no? A partir del potencial de la vida aquí, ¿no? En contacto con el territorio, con los animales y tantas cosas. Luego también compartimos un poco este espacio con Oliver en este encuentro, se llama Senda, Encuentro de Espacios de Arte Independientes en el Medio Rural, y que sepáis que estamos con una red europea de proyectos muy similares, interesantes, como Rise del Arts o Casa de la Agricultura en Italia, donde están trayendo a gente joven que en su momento emigró al norte de Italia pues a recuperar cereales antiguos, un molino comunitario. Y entonces también invitamos a este primer encuentro un poco ya, ojalá, ¿no? Devenga una red más estable, pues a Casa Quindós, al proyecto Ñam Ñam, muy interesante en Cataluña, unos jóvenes, unos artistas están trabajando con alimentación y también reconstrucción, pues un poco el tejido local, y luego estaba también Julio Jara. Y un poco siempre de vista, pues eso, mi formación hice Bellas Artes, luego Sociología Rural y Agroecología, y puede parecer que no tiene nada que ver, pero en realidad creo que esa es la cuestión, ¿no? Cómo articulamos en lenguajes culturales, sea el cine, sea otras formas, esa profundidad, esa hondura, esa riqueza, ¿no? que hay en las operaciones cotidianas. Aquí vemos a Joseph Beuys, un artista alemán que en los 70 trabajó en un proyecto muy interesante, se llama Difesa de la Natura, en Italia, y bueno, pues él desarrolló una línea de arte en la que, para que os hagáis una idea, pues trabajó con viticultores, produjo un vino, con ese vino que se vendía, creó una universidad libre, de manera que jóvenes que no tenían acceso a la universidad convencional podían formarse, y bueno, que pensemos que no siempre todo el arte que se consideraría como contemporáneo o el arte que vemos muchas veces, ¿no? en las esferas alejadas de la realidad y sobre todo de cómo se ha separado del arte de los pueblos, del medio rural, pues es algo en lo que no podamos apoyarnos. Puede ser un aliado también, ¿no? en cierto modo. Y bueno, pensar que tenemos que influir tenemos la potencia, ¿no? La capacidad de influir en la manera en que nos aprovechamos del entorno y aprovechamos el entorno a través de operaciones culturales. ¿Por qué, por ejemplo, un director de empresa en Dinamarca va al trabajo en bicicleta y es bien considerado, y si va en coche no, y a lo mejor aquí en España es al revés, ¿no? Si va en un todoterreno, ande o no ande, ¿no? Pues será mejor considerado que si va en bicicleta. Todo eso son operaciones culturales que podemos intervenir, ¿no? Prestar un poco atención también nos toca en este momento a la realidad de la crisis climática y de lo que se viene llamando el colapso ecosocial, que vamos a ir pues afrontando en las próximas décadas. Como veis, las zonas de estrés hídrico en Europa, ¿no? Afectan sobre todo a la península. Un momento en el que también estamos como más disociados, ¿no? De ese contexto y de esa realidad natural del entorno que nunca, ¿no? A través de todas las interfaces que han ido suplantando
la experiencia vivida y directa. Y luego un país como el nuestro, pues muy aquejado, como sabéis, del deterioro de todo ese músculo, ¿no? de creatividad y de producción en el medio rural. Las zonas en amarillo son zonas con graves problemas de despoblación y las zonas rojas concentran más del 80% de la población de nuestro país. O sea, un grave desequilibrio territorial como no encontramos en Europa, excepto en la Laponia, ¿no? Ya sabéis, y en el norte de Escocia. Y luego, como no hay un campo en España, ¿no? Hay múltiples campos. Aquí, por ejemplo, este mapa de comarcas me parecía interesante porque mostraba el porcentaje de trabajadores agrícolas, ¿no? Entonces, el hecho de que la parte norte de la península, en la Reconquista, ¿no? se fuera concediendo cartas Puebla y posibilidad de ser pequeño propietario, ¿no? En Asturias todo el mundo es pequeño propietario, imagino que gran parte aquí también, ¿no? Al menos una hectárea, pero es muy diferente que cómo se viene organizando la población sobre el territorio en la segunda parte de la Reconquista con grandes latifundios, grandes fincas y un montón de trabajadores que no tienen acceso a la tierra, ¿no? De lo que son toda la población de jornaleros. Luego, sin embargo, veamos cómo aquí se concentra la mayor diversidad, la agricultura de alto valor natural, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Extremadura, Andalucía, en la cornisa cantábrica, mucho más que en el centro de Europa. Entonces, está muy vinculado a la existencia de las prácticas tradicionales rurales. Entonces, ¿qué es Campo Adentro? Un poco el proyecto que vengo trabajando desde hace 10 años. Pues es pensar una estructura, qué pena que lo tengo en inglés, lo tengo también en otro sitio en español, pero bueno, lo iré leyendo más o menos también. Una estructura que pudiese crear la idea de una parainstitución para crear las condiciones para poder acercar productores culturales y productores de la tierra, ¿no? Entonces trabajamos en el eje de conocimiento, con publicaciones, grupos de estudio, el eje de formación, con la Escuela de Pastores, o el nuevo currículum, os contaré más. La producción, tenemos una producción de base ganadera con 3 rebaños y también la producción artística. Toda esta producción de arte, agricultura, digamos, se comercializa de forma directa para crear un fondo de acceso a la tierra, ¿no? Y luego trabajamos también asentando red de iniciativas parecidas de arte y cultura en el medio rural. Entonces, ¿cómo nos organizamos en el territorio? Pues tenemos 3 espacios de trabajo principales: la aldea en Picos de Europa, donde estoy la mayor parte del tiempo también, y los que utiliza el aprovechamiento del puerto. En la ciudad, ¿no? Como decía Paul Nicholson, un líder campesino de Vizcaya, decía, las batallas se libran en el campo, pero las guerras se ganan en las ciudades, ¿no? Entonces también esa importancia de siempre mantener un vínculo con los centros urbanos para ir buscando esa alianza tan necesaria hoy día. Y luego en un espacio de uso intermitente en Mallorca, donde también estamos trabajando la cuestión de un campo que pudiera ser, ¿no?, más autónomo y menos dependiente. Hoy día muchas zonas de montaña, como es la Sierra de la Tramuntana en Mallorca, se condenan al turismo, simplemente a recibir, ¿no?, visitantes de la ciudad y a negar esa vocación productiva, ¿no?, del campo. Las ejes de trabajo principales son infraestructura, pues ahora estamos con el tema de hábitat y producción, cómo conseguimos echar a andar el apiario, que también nos asesoró Alberto. Bueno, tiene que asesorarnos más, viniste un día, tendré que volver. Estamos también con el tema de destilados, estamos quitando 6 hectáreas de eucalipto y transformándolo en bosque autóctono, pequeños frutos, el tema de, bueno, la quesería y tal, ¿no? Y luego la economía. Sí. Sí, de hecho se nos está acabando ya la última producción, tenemos que hacer otra nueva. Sí, eso siempre además, eso vende. Y luego la parte de la economía, con estallando una moneda alternativa, os contaré más, y la parte de formación, muy importante. ¿Cómo se Campo Adentro? Una serie de personas, unas 11 o 12 personas, en este juego de rol, ¿no?, como de cartas, jugábamos a decir que cada persona tiene pues unos niveles de realización, de subsistencia y de moral, y cómo según te van pasando cosas, pues tenemos una persona que es diseñadora, un arquitecto social, el pastor youtuber, que es Nel Cañedo, algunos conoceréis, el teórico, a mí me toca ser embajador visionario, y entonces según van pasando cosas, pues de repente llega el wifi a la aldea, pues cambia algo, ¿no? De repente el youtuber le dedica más al tiempo a internet que a las cabras. Entonces es una manera de organizarnos y a crear un poco una dinámica de grupo que sea sostenible, ¿no? Mira, aquí tenéis la imagen traducida. Pero bueno, paso ya un poco a contaros con imágenes la parte de producción editorial, los libros. Y como en un principio el proyecto empieza trabajando en 22 pueblos por todo el país, porque se trataba un poco en 2010 de abrir la cuestión de qué futuro para el campo y qué lugar para la cultura, ¿no? Antes de que se publicaran los libros de España vaciada y tal, pues era un poco, la verdad, disonante. Y bueno, fue un proceso interesante. Tengo aquí algunas imágenes, perdón, voy a ir saltando rápido algunas. Que
que tienen que ver con el encuentro de nómadas, ¿vale? Con el trabajo que también tenemos de empoderar un movimiento campesino, un movimiento de ganaderos y a nivel internacional de nómadas. Estas son las zonas de pastoreo fundamentales del mundo. Como veis, zonas que no son aptas para agricultura, como el Sahel, la zona de tundra, y el 70% de muchas de ellas están, son, digamos, la tenencia de la tierra es privada. Entonces, en 2007 organizamos un encuentro de nómadas con representantes de todo, eran 300 nómadas, diferentes regiones, aquí pues del este de África, y fuimos analizando los problemas principales, ¿no? Los pastores de Europa, aquí de Francia, de Asturias y tal, veían que se ha perdido la gestión tradicional, que hay una pérdida de no acceso a los territorios, hay finalmente una migración, ¿no? Entonces luego los pastores y nómadas de África pues decían, es que el problema es que no estáis orgullosos, ¿no? En Europa de ser pastores y ganaderos y tal. Y bueno, fueron unos días de intercambiar y de ahí surgió la Organización Mundial de Nómadas, que ahora tenemos una representación en Naciones Unidas y entonces está consiguiendo pues que ciertas políticas vayan, aunque es a nivel muchas veces, ¿no? Que parece muy alejado de la realidad, pero tengamos en cuenta que si por ejemplo ahora va a ser en Glasgow la conferencia del clima, sigue esa narrativa, ¿no? Por la que la ganadería es un agente fundamental de cambio climático y meten en el mismo saco a la ganadería industrial, la ganadería en extensivo, pues acabamos pagando el pato, ¿no? Los que en realidad están contribuyendo en mucha mayor medida a la lucha contra el cambio climático y la crisis ambiental, ¿no? Pero al ciudadano medio se le queda esa imagen y finalmente encima lo que vemos es un cambio en el hábito de dietas y muchas cosas. Entonces es importante estar también teniendo una influencia en cómo se aplican esas leyes y tal, ¿no? Os cuento algo más quizás de ese primer momento del encuentro del proyecto Campo Adentro, porque era importante tener en una misma mesa el poder político, estaba el Ministerio de Cultura y el de Agricultura, poder, digamos, académico, ¿no? Las 6 universidades, estaba el Museo Reina Sofía, y luego también el movimiento campesino, la Plataforma Rural, que es una organización muy interesante, distribuida por el territorio para fomentar lo que se llama un medio rural vivo. Entonces empezamos pues fomentando, como digamos, el trabajo de campo de artistas en pueblos determinados, ¿no? Se eligieron 22, muy diversos. Uno, por ejemplo, pues este es el Monaster La Real, creo, donde el artista trabajó con lo que llamó el pequeño museo de lo comunal, un pequeño establo en la zona donde estaban los animales alrededor del pueblo, y ya el pueblo había perdido ese contacto con los animales, ¿no? Entonces empieza pues a reconstruir una arquitectura temporal y los usos comunales, dibujos del pastor local. Fijaos qué maravilla, ¿no? Los dibujos de los animales y tal. Y una maqueta de cómo la cubierta de esa estructura estaba hecha con tejas moldeadas sobre el lomo de las cabras, ¿no? que tenía este último pastor, Miguel el Pajarito. Y bueno, son pequeñas intervenciones para daros un ejemplo de cómo podría funcionar el arte y la cultura vinculado a los procesos de rescate del territorio, ¿no? Y no solamente al cubo blanco y a las ferias de arte contemporáneo globalizadas. En este otro caso, el artista fue a un pueblo de Valencia, Carrícola, diseñó un puesto de mercado semanal, ¿no? Entonces el puesto luego se exhibió en Arco, en Matadero, Madrid, y era una manera de hablar también de dónde ponemos la energía, dónde ponemos la inversión creativa, ¿no? Puede un artista contribuir, por ejemplo, a hacer que el mercado semanal de este pueblo de Valencia pues tenga también, ¿no? Una pieza escultórica. Y luego siempre damos importancia a generar capital cultural, ¿no? Aquí está el agricultor de Carrícola con el artista invitado, 3 directores de museos internacionales y un poco hablando de eso, ¿no? De qué lugar tiene el arte hoy y qué podría tener. 2016 cambiamos el modo de producción, nos parece un poco absurdo que un artista vaya a un pueblo 2 meses y luego se vaya, ¿no? En arte socialmente comprometido está esa pregunta de qué pasa cuando el artista se va, ¿no? Entonces hemos ido avanzando hacia procesos de producción que son cada vez más enraizados y duraderos, ¿no? Menos efímeros. Y en 2016 empezamos con método móvil, un poco inspirado en las misiones pedagógicas y el teatro móvil de Lorca, la barraca que veis aquí en la foto, y trabajamos ya sobre la base de una comarca, 10 artistas activando herramientas. Una herramienta que era radio portátil, imprenta instantánea, teatro campesino, cocina móvil. Esas herramientas, activadas por los artistas conjuntamente con los vecinos, sirven para crear una especie de momento de reconocimiento, ¿no? Vas a una paisana y le preguntas por tal receta, resulta que luego la imprimes, pero al mismo tiempo cuentas una historia, la haces en teatro. Vamos, en este caso en la comarca de comarcas en lucha, ¿no? Decimos, o comarcas que pueden enseñar a los artistas, no van los artistas a enseñar, ¿no? Como era la idea de las misiones pedagógicas, van a aprender. Esta comarca consiguió frenar un proceso de especulación enorme, ¿no? En la Vega de Granada y mantener las huertas y tal. Entonces íbamos allí, estábamos en el cortijo, de hecho en el que vivió Lorca, y viviendo ahí 15 personas, y decíamos, bueno, vamos a ir al pueblo a ver si activamos tal. Y al revés, a las 7 de la mañana estaban ahí los del pueblo, veniros que hoy vamos a hacer una lectura de poesía en el lavadero, tal, porque ellos llevaban muchos años como imbuyéndose de la figura de Lorca para defender un poco esa realidad de la Vega como lugar productivo y agrario y no solamente como pasto de ladrillo, ¿no?
Entonces, bueno, algún otro ejemplo del tema de formación, la Escuela de Pastores, comentaba antes Oliver, esto empieza en 2004, pues yo estando también estudiando en Madrid y viendo mucha gente que te dice, no, es que yo quiero vivir en el campo, en la naturaleza. Y dices, bueno, y luego viendo que hay muchos pastores mayores que ya pues se acaban y se acaba ahí la cosa, ¿no? Entonces se trata de crear una especie de mecanismo por el que hay una parte teórica, una parte práctica y una convivencia diaria durante un periodo de tiempo entre el aprendiz de pastor y el pastor tutor. Y bueno, no está tan mal. Cuando llegamos, bueno, había estudiado con Gonzalo Barrena, que en los años 50 había en Picos de Europa 1000 pastores. Pastores son los que hacen ordeño y quesos, ¿no? Como sabéis, hay una gran variedad de quesos de alto valor. El gamonio es un queso que se está valorando entre 40 y 70 euros el kilo, o sea que económicamente funciona, es duro. Pero bueno, el caso es que de esos 1000 pastores, cuando yo llegué allí en 2004 quedaban 8. Y eso tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? La migración no tiene una única razón. Muchas razones son de origen cultural, otras son de formas de manejo, la reintroducción de predadores salvajes como el lobo es como la puntilla, ¿no? Y ahora mismo hay 4 pastores más, así que un 10% de éxito creo que tenemos, pero bueno, el que se haya quedado allí y que hayan continuado con ello, pues es algo, ¿no? Entonces, tenemos una sede en la Sierra de Guadarrama, de Madrid, y en Picos de Europa. La Sierra de Guadarrama es mucho más dura porque está muy cerca de la ciudad, pero también permite que mucha gente venga a formarse, ¿no? Este es el flyer del año 2020 y de hecho esta es una alumna pastora que también, pues yo qué sé, estudió filosofía y parece que no, pero lleva ya 3 años ahí haciendo paridera y manejando un rebaño de 200 ovejas rubia del molar, que es una raza que está emparentada con la lacha. Luego, nuevo currículum, y cuártame, dime, 5 minutos, ¿vale? Nuevo currículum es un proyecto que se acerca más quizás a lo que podría, quizás Oliver, podemos hacer luego un debate, podrían ser lo que llamamos faros agroecológicos o de innovación agrocultural en el medio rural, ¿no? Un modelo de aldea que es también un lugar de experimentación y de formación. Entonces aquí trabajamos con universidades de Europa que vienen a la aldea que estamos recuperando en Picos de Europa con la idea de aldea laboratorio de conocimiento aplicado, ¿no? Entonces el objetivo es unir a universidades, centros de arte y saber campesino y bueno, es el 3er año que pasa, este es el lugar en Picos de Europa que estamos reconstruyendo, este año empezamos aquí con este edificio que es el Ateneo Campesino y bueno, el objetivo es eso, ¿no? En los encuentros de nuevo currículum, pues los diferentes visitantes se centran en unidades de análisis territorial. En este caso es el puerto, ¿no? Los pastos de verano, y aquí tenemos un arquitecto, un sociólogo, una paisajista, un artista y yo, no me acuerdo qué era, con Nel Cañedo, que es pastor y miembro de Campo Adentro, y van a estar analizando, mientras se también reconstruye la aldea, felizmente trabajando, van a estar analizando pues, el contexto de la montaña, el contexto de la aldea y el contexto del bosque, ¿no? El bosque, pues como os digo, con esa fricción entre especies foráneas y autóctonas, esos diferentes manejos, ¿no? Cómo vamos a hacer una transición apoyándonos también en el uso de ganado menor, de cabra, y la aldea como un lugar de convivencia y tal y cual, ¿no? Bueno, ahora este proyecto ha ido evolucionando y vamos a lanzar un posgrado, un curso un posgrado que tiene más que ver con vincular agroecología y arte, arquitectura y tal y cual. Y luego también muchas veces pues, te encuentras con aliados inesperados, ¿no? Bueno, estas son las publicaciones que hacemos cada año y aquí, como veis, pues también tener en cuenta, ¿no? Estas son imágenes de los entroisos, ¿no? De la zona de Orense, pero para que tengamos presentes, ¿no? La riqueza también de la cultura del medio rural y cómo muchas veces pensamos que la cultura solo pasa en los entornos urbanos, ¿no? Pero esta es otra figura también de Máscara de Otoño, de Cantabria. Yo creo que es un poco por aquí, ¿no? La idea del artista de parroquia es generar esos momentos en los que se superaba el cotidiano y de repente te envuelves, ¿no? con el otro y con el lugar, ¿no? De una manera que es más allá de la figura, ¿no? del día a día, ¿no? Y de nuestros quehaceres. Entonces, eso lo puede hacer el artista de alguna manera también desde otro punto de vista. Por ejemplo, Hito Steyer es una artista alemana que vino con artistas de Berlín y que ha estado trabajando con Nel Cañedo, generó una especie de historia fílmica en la que Nel se vestía con un lobo, pero también con una pintura facial antirreconocimiento por drones, y iba a cuestionar un poco esa cuestión de la conservación de la naturaleza, por la que solamente si eres lobo realmente estás protegido y como pastor estás desprotegido, porque ahora mismo con los ataques del lobo pues es imposible realmente, ¿no? Mantener un manejo tradicional.
Y bueno, otra serie de acciones y experimentos que nos llevan también a un poco proponer una moneda propia. Estas son las cuevas donde madura el queso Gamoneu y aquí estamos proponiendo una moneda propia que es el Cheese Coin, para crear una especie de comunidad de usuarios de los productos de campo adentro, a través de este valor, ¿no? Que son, pues tú antes hablas de que contabas en tarros de miel, ¿no? Nosotros hacemos unos 500-600 kilos de Gamoneu al año, entonces se emiten 600 cheese coin y la gente puede adquirir un cheese coin o queso o poner un día de trabajo en campo adentro y tal, ¿no? Y bueno, acercándonos a las culturas apícolas del noroeste, no voy a tocar mucho esto porque creo que ahora vamos a hablar mucho más, pero solamente decir que también hemos estado investigando lo que podría ser una cabina de curación, ¿no? Como se hace en Europa del Este, que es apiario y lugar, aquí están los suecos trabajando, y de contacto con las colmenas, ¿no? Ya hemos acabado ahora la primera fase, hemos puesto las colmenas y nada, a ver qué tal va funcionando la cosa, ¿no? El otro espacio de trabajo es en Mallorca, lo voy a pasar muy por encima, solamente deciros que son pueblos con mucho impacto, ¿no? El turismo hace muy difícil la vida a la gente local y aquí estamos trabajando con la idea también de artes vivas y territorio. De hecho, ¿no? Es un género un poco que también Oliver, que le he visto sobre el escenario, toca y... Uy, me ha caído un gotero en el ordenador, espera. Y entonces aquí estamos viendo un poco cómo superar la idea también de un paisaje que es solamente visual, basándonos en las coreografías de Anna Halpring y de otros. Por ejemplo, hacemos también destilados botánicos durante paseos con cazadores en la zona de Tramuntana, o trabajo sobre lo que sería, pues eso, ¿no? El saber local, en este caso un margés, son los que hacen los muros de piedra, ¿no? Toda la Sierra de la Tramuntana está construida contra la gravedad, digamos, a partir de muros de piedra. Ese es el espacio de grupo de estudios en Madrid, y esto ya es por ir acabando. El centro de acercamiento a lo rural, el espacio último que os contaba que teníamos en la ciudad. Y aquí pues es una casita donde tenemos ahí una biblioteca, hacemos también residencia de artistas y líderes rurales. O sea, que cuando alguien tenga que ir a Madrid a alguna gestión se puede quedar ahí, tomadlo como vuestra casa. Y hacemos producciones diversas. Lo último que hemos hecho es este papel pintado, que está inspirado en el pastoreo en la casa de campo y que también comercializamos. O las cestas de productos que hacemos, mira, ahí está la cerveza que decías. Catas de queso, diferentes actividades, ¿no? También hacemos con el propio rebaño una transhumancia por los límites de la ciudad. Eso es muy interesante para mostrar esa dificultad, ¿no? de atravesar ya la ciudad como una especie de entorno hostil. Y con vacas es más difícil, pero sí, habiendo gente. Habrá que llegar a Lugo, ¿no? Cruzar la ciudad. Entonces esta es la casa de campo, sabéis, es un parque de casi 1.500 hectáreas y en la ciudad de Madrid. Y entonces pues empezamos a trabajar también con alumnos la idea de un albergue para las ovejas, alumnos de arquitectura que iban analizando las arquitecturas nómadas, en este caso kurdas, y bueno, a partir de ahí pues pensar un poco en esa idea también de regulación de la temperatura y tal. Se dio con esta propuesta de construcción y es lo que hemos hecho, una especie de aula rebaño-bosque que acoge al rebaño donde la paridera, donde también cerramos el ciclo productivo digamos de la oveja al yogur o a los diferentes productos que elaboramos, y también una labor sociocultural, ¿no? Esto fue el invierno pasado, con una nevadona enorme ahí en Madrid. Una labor socioambiental de que la ciudadanía, los niños no se queden ajenos a la realidad del campo, ¿no? Muchas veces estamos con esa dicotomía entre el animal como mascota, ¿no? Y el animal como maquinaria, ¿no? De la agricultura industrial. Y no, nos alejamos de esa idea que John Berger decía, ¿no? que decía, la persona en la ciudad no entiende que la persona de campo diga quiero a mi cerdo, me lo voy a comer, ¿no? Pues sí, hay que comerse a veces los animales, porque estamos hablando de la reproducción de la vida del rebaño y de la familia o de la unidad de producción, y no del animal separado, ¿no? Entonces aquí se hacen numerosos talleres y actividades, está funcionando bastante bien. Tenemos esto que es la quesería móvil, y cuando no hay producción de leche es también una estación de radio móvil, ¿no? Entonces emitimos programas de radio desde el propio rebaño y hacemos pues diferentes talleres y cosas y tal, ¿no? Bueno, lo del posgrado que os decía, y yo creo que ya lo voy a dejar aquí porque esto ya son imágenes parecidas. Hacemos también un trabajo internacional, en este caso fue con la Bienal de Gwangju, por ejemplo, para activar con vecinos del último campo de arroz que hay en la ciudad de Gwangju, pues una comunidad temporal de teatro que sirviera para protegerlo, ¿no? Entonces se trabajaron como diferentes personajes
y diferentes situaciones y escenas, la gente de vino, ¿no? Una especie de personaje también en este caso era la gente tormenta y tal, y se hizo una obra de teatro en el propio Arrozal. Y la verdad es que se consiguió al final pues que se mantuviera, ¿no? Este espacio, que no se hiciera una autopista, y es un ejemplo quizás de cómo podemos servirnos también muchas veces, ¿no? de procesos creativos para que estemos como con un poco más de, ¿cómo diría yo?, con otra forma de afrontar el trabajo de echar a andar los pueblos, ¿no? Y el territorio, lo difícil que es, solo que se puede sentir uno contracorriente, y lo importante que es estar, ¿no? Como echando la imaginación y que te llene, ¿no? Que es en el fondo lo que hacía que funcionaran las comisiones de fiestas, ¿no? Que le ponías mucho esfuerzo y tal, pero al final todo el mundo arrimaba el hombro y se hacía algo que llenaba a todo el mundo y se rompía un poco ese cotidiano. Es un poco, yo creo que lo que has hecho aquí también, ¿no? Un poco comisión de fiesta. Estamos comenzando ainda. Bueno, moitas gracias, Fernando. Antes de pasar a Alberto, simplemente señalar dúas ideas que probablemente tamén Alberto toque, ou nas preguntas que vai haber xusto despois. Que, bueno, Neus Monllor, non sei se sigue por aquí, falaba de creo, 3 tipos de novos poboadores, non? Creo que eran os que se foron, os que non se foron, e os que non naceron en contextos rurais, pero queren volver, non? Aquí estamos falando, na súa maioría, tanto ti como a mí, de moitos artistas, non? Os que sabemos, digamos, que este mundo non é viable, de alguma maneira sabemos que todos estes, bueno, este mito do progreso e todos este espellismo da modernidade, pois que non ten razón de ser, e queremos de alguma maneira desandar, descamiñar e volver a coller, no meu caso, por exemplo, pois o camín da miña familia, non? De novo. Sí que estaría ben que, insisto, nas preguntas posteriores que faláramos das problemáticas, dos éxitos, dos fracasos, dese tipo de volta ao rural, digamos, dun urbanita, dun neorrural, que, bueno, dende o meu punto de vista é moi interesante, pero, bueno, tamén ten as súas, como todo na vida, as súas paradoxas, contradiccións, e está ben que as discutamos. E despois outro punto que me interesa é cousas que falamos agora na comida, que vos que apostades claramente pola excelencia nos vosos produtos, é unha produción artesanal, radicalmente artesanal, con moi pouca, non, producción, a cervexa, os queixos, non? Que, bueno, se despois tendes ocasión, pois que faláramos das formas de comercialización, non? De como esa excelencia, por un lado, obviamente, permite que o produto se venda máis caro, pero cales serían os canais innovadores, creativos, digamos, para que ese produto pois teña un prezo pois a altura, digamos, do esforzo e do posto nel, non? Bueno, non é unha maneira moi orgánica de seguir agora con Alberto, pero bueno, aparcamos un pouco estas dúas ideas, pareceche, Fernando? Ou, bueno, a ver onde imos agora. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero es, muchas veces yo me siento como en una reunión de estas de alcohólicos anónimos, ¿no? Cuando dices, yo soy apicultor y me dedico a producir miel, ¿no? Vivimos una sociedad de etiquetas, queramos o no. Y muchas veces cuando tú le cuentas a alguien a qué te... Para arriba y para abajo, gracias. Cuando muchas veces le cuentas a qué te dedicas a la gente, lo primero que te pregunta la gente es cuántas colmenas tienes y cuánta miel produces, ¿no? Porque lo primero que hacemos es traducir lo que hace alguien en dinero. Y se nos olvida, yo creo, lo más importante, que fue lo que nos legó nuestros ancestros o nuestra gente mayor, que fue el valor de las cosas, ¿no? El decir, no solo produzco esto, estoy gestionando un territorio, estoy cuidando una aldea y demás, ¿no? Pero bueno. Y yo quería empezar con el logo, no tanto por hacer publicidad, ¿vale? Sino por poner ya dos cosas en primer momento, ¿no? Lo primero es el nombre. Y el nombre, que es una invitación a que la gente pregunte qué es eso, es el lugar en el que mi familia crió el ganado, vacas, cabras, ovejas, toda la vida, ¿no? Yo nací en Oviedo, o me nacieron en Oviedo, como dice aquel, pero a mí
hubo algo del rural que desde que soy pequeño y me tocaba ir a trabajar y a funcionar a la aldea, me enganchó, ¿no? Y yo realmente donde era feliz era en la aldea de la que tuvo que irse mi padre en los años 70, ¿no? Este es mi paisaje, yo vivo La Raya. Me gustaría algún día ser como Cervantes, ¿no? Que la gente se pelea por ver de dónde era, ¿no? Pero básicamente yo soy todo lo contrario, ¿no? Para los asturianos yo soy gallego y para los gallegos soy el asturiano, ¿no? Pero de alguna manera yo estoy anclado a estos paisajes, ¿no? Y son paisajes muy parecidos a los que tenemos aquí, de montaña, con estos mares de nieblas y bueno, que para mí tienen un significado muy especial y forman parte de mi territorio, ¿no? de mi identidad. Yo volví a estos paisajes y a este territorio, volví a una aldea en la que vivo, que somos 3 personas. Yo miro, por cierto, gracias a lo primero, dar las gracias a la Asociación SER, no solo por organizar todo esto, sino por hacerlo en una aldea. Y eso me parece fundamental, volver a poner a la aldea en el mapa y volver a crear lugares como este, Vilela, o la aldea en la que yo estoy, en Pena da Nogueira, dentro del mapa, ¿no? No todo tiene que hacerse en Coruña, en Oviedo, en Madrid, ¿no? Sino que puede hacerse allí, pero también pueden hacerse cosas excelentes en el rural, ¿no? Y cuando yo me vine a estos territorios, lo que te pregunta todo el mundo es ¿por qué, no? ¿Por qué te vas allí, no? Y yo creo que deberíamos responder ¿por qué no? O sea, si ahora mismo os giráis todos, giraros por favor, y veis eso que tenéis ahí detrás, y no os dan ganas de venir a luchar por ello, bueno, eso para mí es lo que me alimenta, ¿no? Ver toda esa colección de biodiversidad, ¿no? La famosa biodiversidad, de líquenes, de eso en el fondo es cultura, ¿no? Y es el legado que nos dejaron nuestros mayores, ¿no? Eso es el territorio, eso es el tan famoso país, ¿no? Y yo me dedico a producir miel y utilizo a mis abejas para crear paisaje. ¿Cómo yo hago eso? Pues con muchas cosas, ¿no? En primer lugar, coloco muy poquitas colmenas en cada lugar. ¿Para qué? Para que mis abejas convivan con el resto de polinizadores silvestres que hay en el lugar, ¿no? Siempre se habla de que la abeja es el polinizador por excelencia, ¿no? Y bueno, para no entrar mucho en materia, pero no tenemos mucho tiempo, la abeja de la colmena es solo uno de los 1100 especies de abejas que hay en la península ibérica. Entonces, eso que se hacía en estos territorios antiguamente, que era el menos es más, el intentar hacer cosas pequeñas en muchos sitios muy dispersos, hacían que nuestros animales, me da igual, abejas, cabras, ovechas, lo que tuvierais, pudiera convivir en armonía con el resto de especies, de fauna, flora y por supuesto de seres humanos también, ¿no? Bueno, estas son las colmenas que yo tengo. Yo tengo colmenas antiguas y modernas. Yo solo hago apicultura estante. O sea, las colmenas están como antiguamente estaban por aquí, todo el año en el mismo sitio. Y no alimento, jamás. Sé que todo el mundo, yo me dedico también a dar cursos de apicultura y haremos algo de alimentación, pero yo decido voluntariamente no alimentar. Produces menos, correcto, pero produces algo de más calidad y algo más parecido a lo que yo quiero hacer, ¿no? A mí no me importa que haya un año que sea un desastre como este y producir menos, pero al menos sí quiero que dentro de cada tarro mío haya verdad, ¿no? Haya lo que pone, miel, punto. No hay más, ¿no? Que no haya una lista de ingredientes. Para mí eso tiene valor añadido. Y al final, lo que hablábamos, ¿no? de la polinización. Me gusta siempre poner esta fotografía, que la saqué hace 3 o 4 años, porque es una abeja en una flor de nabo y en una naviza. Una viña aquí. Una viña. En mi casa é naviza. E antiguamente botábase la naviza nas terras despois de sacar as patacas, que yo estuve con mi padre anteayer semando os nabos, y de hecho esto eran como islas de flores para todos os insectos, y siguen siéndolo, ¿no? Entonces, cositas como estas, ¿no? Que deberíamos recuperarlas como signos identitarios de nuestros territorios, ¿no? Bueno, fotos de...
Ah, vale. Sí. Naviza sería flor y... Sí, vale. Bueno, básicamente, que me pierdo. Yo tengo colmeas modernas. Sí, podemos, sí. Y colmeas antiguas, ¿no? A través de este tipo de trobos, de estructuras que todos conoceréis, intento poner en valor ese manejo tradicional, ¿no? Este es el miel que yo produzco, con lo que os decía antes, y en la etiqueta pone miel de autor, que si os digo la verdad, copié un poco la idea romántica del vino, ¿no? Parece que el vino es todo de autor. Y a mí me gusta la idea de asociar producto a caras o producto a historia. Al final producimos comida. Yo tengo mis animales y produzco comida. Pero como antes por la mañana creo que decía Neus o algún compañero, no somos menos que nadie. No somos más, pero no somos menos que nadie por vivir en el rural, por vivir en la aldea, por producir comida, por producir bebida, ¿no? Y me parece algo muy digno producir comida y bebida. Bueno, y produzco polen también, pero bueno, os venía también a contar un poco cómo a través de la apicultura se pueden hacer cosas como sensibilización, educación, puesta en valor de manejos territoriales. Yo organizo pequeñas cosas, mucho más modestas, no vienen a verme universidades internacionales ni nada. Tengo mucho que aprender de estos dos, pero bueno, eso é para outro día. Artistas, sí. Pero é algo moi bonito. Poder chegar a enseñar con orgullo tu territorio a xente que viene de fora é algo maravilloso, vale? E se pode facer. E se pode facer algo integrado no paisaje, vale? Que lo único que nos mida o que nos defienda non sea la moneda, ¿no? Sino que haya algo detrás, que hay una verdad detrás. Tenemos la suerte de que las abejas están de moda, que cada vez hay más xente con colmenas, que las colmenas é algo que la gente cada vez ve de manera más amistosa, pero a la vez la cultura del miel, que para mí es en masculino, pero bueno, la cultura de la miel está totalmente abandonada y perdida, ¿no? La gente utiliza la miel para endulzar el azúcar, pero en realidad detrás de la miel hay una cultura, una manera de transmitir el cuidado da casa, hay unos días en concreto para esmelgar, hay una cultura atávica ancestral que hay en estos territorios de montaña que se está perdiendo y que entre todos tenemos que poner en valor, ¿no? Y bueno, el tema de que tengamos trobos, tengamos esto. ¿Alguien sabe lo que es esto? No. Esto es un mazo, ¿vale? En mi zona chaman mazo y es para defender as colmenas del ataque del oso. Esto va pegando aprovechando un regueiro y una lata de sardinas a poder ser, va llenando eso y ya después eso baja, suelta el agua y entonces con el mazo, eso llámase mazo o mazo pilo, golpea y ese ruido metálico en teoría aleja al oso. Digo en teoría porque el oso, como la xente, acaba acostumbrándose al ruido y entra igual. Pero es muy bonito, ¿vale? Y después tenemos esto. Esto para mí es un tesoro y un símbolo, ¿no? Para mí son cortinos, cortinos. Por aquí serán albares o albarizas. Cortín, vale. Depende hay otras zonas de Galicia que llaman albares, albarizas y demás. Pero al final son muros de pedra seca. Non se nos olvide que hai 2 anos a UNESCO dixo que los muros de pedra seca eran patrimonio da humanidade e aquí estamos deixándolos caer, vale? E ten que venir xente de Europa a decirnos que lo que temos merece la pena, ¿no? Eso deberíamos darlle unha volta a eso. Pues al final son muros de pedra seca de 3-4 metros de altura que defendían as colmenas, non vou dicir del ataque, vou dicir da visita del oso, ¿no? Antiguamente as colmenas podían estar, decía mi abuelo, que mi abuelo tuvo colmenas toda la vida, que las colmenas podían estar en un sitio bueno para ti o bueno para ellas. Bueno para ti si estaban entre las casas y bueno para ellas si estaban en medio del monte. Si nos estamos remontando 4 o 5 siglos, no había luz ni había corriente eléctrica, había que ingeniárselas para defender as colmenas de cualquier animal que las depredara. Y en este caso lo que había que hacer era una especie de inversión heroica y hacer un cortín de piedra
que muchas familias podían facer, outras tenían que estar aforrando 1, 2, 3 anos para contratar un canteiro que los axudara a labrar a pedra e estar durante 1 ou 2 anos buscando el sitio e durante outro ano construyendo el cortín para albergar os trobos, ¿no? En mi zona hay oso, aquí también hay oso. Esto podemos verlo como un problema o podemos verlo como una oportunidad. Yo prefiero no ser pesimista. De hecho, yo estoy bastante cansado, no sé vosotros, de las palabras España vacía, España vaciada, el pesimismo. Yo prefiero falar de la España de las oportunidades. Y prefiero falar siempre en clave positiva, ¿no? Y en clave positiva también porque lo necesito. Porque cuando me levanto cada día por la mañana necesito sentir que lo que faigo merece la pena, ¿no? Non podemos seguir anclados una y otra vez en ese pesimismo, ¿no? En esa etiqueta de decir, no, es que tú eres, no. Yo vivo en el lugar donde quiero, haciendo lo que me gusta, ¿no? Y en mi zona hay oso y hay urogallo, ¿no? Esto es el cortín que yo restauré, que está, si estáis viendo el libro, hay un dibujo, la contraportada, que hizo Fernando Fuello, para mí uno de los mejores pintores de este país. Y ese era un cortín que estaba así, en ese estado, ¿no? Yo cuando era pequeño iba hasta la aldea, yo veía estos cilindros de piedra por ahí en medio de la ladera. Y una vez yo me acuerdo, siendo neno, mi abuelo, el que era de aquí, murió cuando yo tenía 8 años, que le pregunté qué era aquello, ¿no? Y cuando él me lo explicó lo que era un cortín y para lo que valía, yo le prometí a mi abuelo que algún día amañaría uno. Y mi abuelo se rió de mí. Y a mí me quedó aquello en la cabeza. Mi abuelo ya murió en el año 89. Pero yo un día contándole eso a un paisano, un amigo mío, me dijo, yo tengo uno, te lo regalo. Y digo yo, bueno, yo acepto que me lo regales si me ayudas a reconstruirlo. Y me dice él, ¿y qué gano yo con eso? Digo yo, ¿te parece poco? ¿Vas a volver a ver un colmear que iba 50 años en el suelo en pie? Y lo engañé. Y entonces cogió y me lo regaló. Me lo regaló como se hacía antes, con la mano abierta, ¿vale? Sin papeles. Así estaba, ¿vale? Y os traje, bueno, alguna foto de cómo fue la reconstrucción. Yo no levantar un muro de pedra seca en la vida, ¿vale? Tuvieron que enseñarme los paisanos del lugar. Y eso hizo que a día de hoy prácticamente me tengan adoptado en la aldea esa, que está como a 45 minutos de la mía, y que todo el mundo vele por este cortín, ¿no? Después de este cortín hubo 2 vecinos del pueblo que empezaron a animarse a venir conmigo a ver las colmenas, y el año pasado los ayudé yo a reconstruir otros 2 cortinos. O sea, en este pueblo ahora mismo estamos trabajando entre todo el pueblo 3 cortíos, ¿no? Y este año quiero, bueno, con una cosa que os voy a contar ahora, bueno, no me lo salto. Bueno, así es como estaba. Estos trobos tienen más de 100 años, ¿vale? Y bueno, pues la labor de reconstrucción pues fue sanear muros, levantar piedra y demás, ¿no? Me ayudaron un montón de paisanos del lugar. Eso es una de las cosas que yo me llevaré a la tumba, ¿no? Como de las mejores cosas que hice en la vida. Eso es lo que te une realmente al territorio, cuando te implicas, cuando intentas aprender cómo se hacían las cosas antaño, ¿no? Y lo tocas, y lo sudas, y te agachas, y te duele la espalda, ¿no? Eso es lo que te une al territorio, ¿vale? Bueno, pues aprendí a hacer una puerta, no había hecho una puerta en la vida, ¿no? Y fue algo, pues, muy bonito, ¿no? El ir reconstruyéndolo, el ir dándote cuenta que los vecinos, sin falar contigo, iban a verlo por las noites, a ver lo que estabas haciendo, lo que deseabas de hacer, y que luego, pues, a las semanas o así, pues, te diera la palmadita a la espalda, ¿no? Como de aprobación. Bueno, esto fue como... Sí, perdón. Sí. Sí, lo sé, sí. Lo que pasa es que eso vas aprendiendo con el tiempo también. Si hubiera sido yo del IKEA, pues ya lo hubiera puesto bien a la primera. Yo lo único que tenía claro es que el marco, o sea, la puerta tenía que empujar, o sea, ir hacia afuera. Era lo único que yo tenía claro, ¿no? Para que cuando el oso se apoyara no me tumbara todo. Y de hecho este punto, claro, está Espina aquí sacándome los defectos y entonces parezco yo menos de lo que ya soy. Pero bueno.
non sei se se ve, bueno, el único punto en el que el cortín leva algo de cemento é encima de la puerta. E por qué? Porque yo quise facer un cargadeiro. E díxome el paisano, hombre, esto nunca levaba pedra. Dije yo, bueno, pero cuando pudra la madera dentro de 50 anos e alguén máis novo que yo quiera levar estas colmenas, non quiero que teña que andar volviendo a abrir el hueco, ¿no? Entonces digo yo que se funda la puerta, pero que el marco quede, ¿no? Aquí hai urogallo e hai oso. Desde que yo fice este cortín, hai máis urogallo. Yo estoy encontrando máis excremento de urogallo. O sea, en realidad é utilizar as colmeas para crear paisaxe, para crear territorio, para facer algo máis que producir e vender mel, ¿no? Bueno, e isto foi, pues bueno, como fuimos facendo as bancadas, que isto foi un desastre absoluto, la madeira. Yo pensé que yo mido casi 2 metros de altura, soy así como este casi, y yo dije, cuanto más en alto, menos me tengo que agachar, pensé yo. Luego cuando esto empieza a pesar más y más y más, pues me di cuenta que, bueno, me las encontré todas patas arriba y bueno. Y entonces preferí yo agacharme a tener que levantarlas. Pero bueno, tuve que electrificar, ¿vale? Esto sí me gusta contarlo. Los cortillos están rematados por esas bardas que veis ahí a la parte de arriba, ¿vale? Que son las que impiden al oso seguir trepando y superar ese muro que faes. ¿Qué pasa? Estas bardas, a día de hoy, encontrarlas é casi imposible. Porque la xente era lo primero que se levaba para facer os marcos e os lousaos das casas. E se ahora mismo teis que pedir unha canteira que te las faga, pues te saca un ojo de la cara. Aparte que ya non se faen porque este tipo de pedra ya non se traballa. Entonces tuve que electrificar. Este foi el día que, bueno, ya sabéis, tracción animal, non hai máis, que metimos as colmeas. E aquí combiné colmea moderna con colmena antigua, ¿no? A día de hoy sigue funcionando, 7 anos después, ¿vale? Este foi el día que 50 anos después un cortín que tía 400 anos volvió a ter abellas, como está ahora mismo, ¿vale? Anos después, así é como está por dentro, ¿vale? E aquí pasaronme moitas cosas moi bonitas, ¿vale? E unha delas, que yo non estoy acostumbrado a esos baños de masas que se dan estos dos señores, foi que un día yo conté en una reunión en Madrid que estaba haciendo esto. Y cuando la gente empezó a decirme que iban a venir, pues yo pensé que iba a ser como siempre, ¿no? Como cuando la gente te dice, sí, voy a ir a ver eso que tienes hecho y tal. Sabes que luego no van a venir. Pero como ya no te lo crees, pues no te haces ilusión. Hasta que ese día aparecieron. Y ese día había 40 personas levantando pedra. Y yo lo conté a mi abuela y no me creía. Decía, pero ¿para qué? Y yo dije, y fue maravilloso, de verdad. Era xente de Madrid, de Mallorca, de Bilbao, de Oviedo, de Gijón, había unos chavales de Santiago, xente que non conocía de nada, y aparecieron allí. No sé quién los convocó, pero aparecieron allí 40 personas. Tuve que darles de comer, eso sí, pero bueno. Como le tocó y facer a Oliver con nos, ¿vale? Esa xente non se le olvidó el tema del cortín en la vida. Todavía encontré a un chaval hai, no sé, 2 meses, una reunión en Madrid, me daba unos abrazos como si no hubiera pandemia, como dice aquel. Y yo empecé a plantearme qué iba a pasar después con esto. Yo non quería facer unha actividade aislada. Yo conseguí que me dieran 6.000 euros, que para mí era una barbaridad. Yo dije, yo me pongo a levantar piedra, nadie me va a pagar por esto, evidentemente. Pero yo presenté el proyecto a un LIFE europeo que era del urogallo para mejora de hábitat del urogallo y les gustó el proyecto, les llamó la atención todo lo que yo estaba dispuesto a hacer por tan poco dinero y me lo dieron. Entonces yo quería después darle continuidad a esto. Y entonces yo empecé a darle vueltas a cabeza, ¿no? Yo, enlazando un poco con lo que decía Oliver, ¿no? De comercialización o de puesta en valor, ¿no? Yo decía, yo quiero chamar la atención a la xente. Todos, creo, los que estamos aquí sabemos lo que é unha uz ou un brezo. Pero unha persona de Madrid non tiene por qué saber lo que é un brezo, ni tiene que saber lo que é un cortín. Y yo quería explicar eso a la xente, ¿no? Como parte de nuestro legado que era, ¿no? Y entonces yo lo del ordenador no lo trabajo bien, pero lo de pintar, bueno, más o menos, ¿no? Y entonces yo hice un esbozo de lo que yo quería hacer con un envase que fuera reciclado y reciclable para poner en valor y para llamar la atención de la persona que se acercara a la estantería a ver el tarro de miel, ¿no?
Y de ahí salió esto, ¿no? Que era con un tubo corrugado. Bueno, el máximo era que tenía que ser todo reciclado y reciclable, ¿no? Complicaba un poco la cosa. Y esto es una edición limitada de tarros de miel que salen de ese cortín que faigo todos os anos, y son todos los anos distintos. Y lo que saco de la venta de todos estos, depende del ano, 200, 300, 500 tarros de medio kilo, va destinado íntegramente a seguir reconstruyendo cortinos y a ponerlos en valor, ¿no? Entonces yo, la primera vez que puse esto, ¿sabéis lo que es esto? ¿O lo que representa esto? Nadie. Todos a la vez no, por favor. Una flor de uz, ¿vale? Concretamente una flor de carpanza o de carpaza o de Erica cinerea, ¿vale? Claro, si vos lo explico decís, vale. Pero si veis esto en una estantería, yo lo que quería era que vos llamara la atención, ¿vale? O que al consumidor le llamara la atención. Cuando te acercas aquí ves ya miel del cortín y lees la etiqueta y ya te pone todo eso, ¿no? Entonces, yo dije, esto tiene que pasar por una especie de estudio de mercado antes de yo sacarlo. Yo hice el prototipo con cartulina y después hice esto. Y yo senté a mi padre en la mesa y yo le dije, papá, ¿qué te parece esto? Y mi padre me miró fijamente y me dijo, una carallada. Y yo dije, joder, pero esto va a emocionar a la gente, se va a acercar. Mi padre lo miraba y decía, esto no te lo va a comprar nadie. Y volaron, fue precioso. La gente iba con las flores para casa, era como algo diferente. Quiero decir, se pueden hacer cosas diferentes, se pueden hacer cosas atrevidas, se puede. O sea, esto es una invitación para que le deis vueltas a cabeza y faigáis lo que os apetezca. Que lo bueno de dedicarvos al campo, que en realidad podéis hacer lo que os dé la gana y como os dé la gana, que é lo que está haciendo esta xente. ¿Vale? Este foi el del segundo ano, en honor a la Cayuna vulgaris, que é outra uz que hai en mi casa. Este foi el siguiente. Bueno, cada ano son diferentes, ¿no? Para que os hagáis un poco una idea, yo esos tarros véndolos a 10 euros el medio kilo, ¿vale? El año pasado dediqué el tarro porque me hacía esa ilusión, perdí a un gran amigo que era Cunqueiro, que era artesano de madeira, y el año pasado dediqué los tarros a él, porque fue una de las personas que me ayudó a arreglar el cortín. Sacamos 200 tarros a 10 euros y tardaron en venderse 23 horas. ¿Vale? Quiero decir, se puede. ¿Vale? Si yo puedo, que estoy donde estoy, bueno, yo estoy aquí, básicamente. Yo quise ir un paso más aló y era hacer un ecomuseo dedicado a la apicultura tradicional y a los polinizadores silvestres, ¿no? O sea, al manejo tradicional, a la cultura de la miel. Y en mi cabeza estuvo esto, crear una especie de espacio cultural, ¿vale? Al que viene algo de xente, menos, en el que se pudiera enseñar el oficio del abelleiro, que eso implica todo, desde carpintería a botánica a todo, ¿no? Y a mí gustábame, o era mi ilusión, ¿no? Enseñar eso, ¿no? Cómo se hacía el oficio antiguamente, ¿no? Cómo se cazaban los enxames, bueno. Así es como estaba, ¿vale? No sé, algunos ya lo conocéis. Esto es una aldea en la que, bueno, ahora vivimos 3, 4 personas, no llegaba a la carretera, no había agua corriente, no hay a día de hoy alumbrado público y a raíz de esta locura, pues ahora hay una pequeña carretera que llega, hay agua, hay un pequeño depósito de agua y bueno, ainda non temos alumbrado e non temos pavimentado, pero bueno, todo se andará. E así é como estaba. ¿Vale? Esto es una casa, parte de la casa en la que nació mi padre, ten más de 300 años a casa, ¿vale? Y bueno, pues os traje así 4 fotos para sacar un poco pecho, porque yo si volvía al rural fue porque me di cuenta un día cuando era chaval que mi padre le obligaron a avergonzarse de ser de pueblo o de ser de aldea. Y yo quise volver para intentar dignificar a vida de la xente da aldea, ¿no? Por decir, oye, non somos más, pero tampouco somos menos que nadie, ¿no? E un pouco por pôr en valor todo eso, yo dixe, ¿dónde voy a hacer un ecomuseo mellor que en parte de la casa en la que nació mi padre, ¿no? Entonces, bueno, así é como estaba, y bueno, ya luego empecé a rozar, a limpiar, y bueno, gracias también a los albañiles que me aguantaron mis locuras y demás.
Pues bueno, así é como me lo encontré. Os juro que traje fotos de la hora, pero traje más fotos de las que contaba. Y bueno, después pues ya tuvimos que empezar a reconstruir. Esto era lo que estaba. Vale, esto es un poco lo que estaba. Vale. Y lo que hay ahora. Vale, aquí es, bueno, pues el lugar donde estáis todos invitados. Está la aldea de Pena de Nogueira, en Negueira de Muñiz. Buscáis ahí Ecomuseo del País del Abelleiro y ahí sale todo. Bueno, traje unos folletos para que luego alguien me ayude a repartirlos. Creo que traje un para cada uno. Y bueno, básicamente este es el lugar, el obradoiro, donde yo produzco miel y polen, donde yo doy formación, donde podéis venir a conocer algo sobre el mundo de las abellas, la miel y os polinizadores silvestres. Y esto en realidad es mi manera de hacer a revolución. Yo creo que casi todos los que estamos aquí, o todos, estamos intentando hacer una pequeña revolución cada día, ¿no? Y creo que este es el paso, ¿no? Que cada vez nos unamos más y hagamos cosas distintas, ¿no? Y bueno, esto es como está ahora. Y bueno, ya vendréis a verlo. Esto fue el día de la inauguración. No sé a quién ni lo contaba, pero mi padre estaba especialmente emocionado porque dice que la vez que más gente hubo en una aldea era en torno a 50 personas. Y al día de la inauguración había más de 120 personas y un gaiteiro. Además traje a Xoaco Mieva, que para mí es el mejor gaiteiro que hay en toda Asturias, ¿no? Entonces digo, bueno, ya que un día viene un gaiteiro, voy a traer al mejor, ¿no? Voy a pegarme el gustazo ese, ¿no? Y bueno, ahora esto es un poco lo que podéis ver, o parte de lo que podéis ver. Este es el libro que escribí, que anda por ahí, que viene a poner en valor un poco todo lo que os estoy contando. No sé cómo vamos de tiempo, fatal. Gracias. No, sí, ahora corto. Pero bueno, viene a poner un poco en valor todo ese legado, ¿no? Que nos dejaron nuestros mayores, ¿no? Y bueno, estas fotos para cerrar es un poco para explicar o que decía primeramente, ¿no? La importancia no solo de las abellas, sino de los polinizadores silvestres, ¿vale? Quiero decir, tenemos algo que nos fae únicos e identitarios produciendo miel. Somos capaces de facer unha apicultura estante, o sea, as colmeas están todo o ano no mesmo sitio, e podemos facer un manexo compatible con todo eso. En Europa, ya que Europa rige nuestras vidas, esto es algo que sí están sabiendo poner en valor. La compatibilidad de la apicultura con los polinizadores silvestres. ¿Por qué? Porque todos, no solo las abellas que producen miel, son importantes no solo para crear y cuidar, sino para conservar y formar paisaje, ¿no? Y esto lo podemos vender o podemos defenderlo como un valor añadido a lo que hacemos, ¿no? Así que nada, muchas gracias a todos. Alberto acaba de contestar un pouco a pregunta que formulaba antes, non? En realidade dá igual de onde veñas, se naciches no rural, se ves de fora, cando fas as cousas con corazón e todas as túas palabras rezuman pois amor, pois sempre hai resultado, non? Personal e a verdade é que, bueno, é un proxectazo. Curiosamente despois, curiosamente non, está diseñado así, con esa intención. Vai a presentar Hugo o proxecto Mel de Montaña, Mel Melosa, que como a ti tamén ten un relato moi bonito detrás, ¿no? No que precisamente acolle o oso, ¿no? A min impactoume moito a imaxe corporativa, digamos, dos seus envases de mel onde aparece un oso, ¿no? Gustoume moito que decías de falar de visitas, non de ataques, non? E dunha forzada convivencia, porque hai que, non? O sea, hai que convivir e buscar as medidas, digamos, de protección. Fernando, non sei se le quieres preguntar algo a Alberto, si has anotado tantas cosas, no sé, en relación a las preguntas que te hacía yo antes, o sigo yo disparando. Sigue disparando si quieres, porque bueno, creo que muchas se han respondido, ¿no? Has hablado de cómo mantener una producción artesana, pero que se ha reconocido en ese valor, y yo creo que has encontrado ahí una fórmula muy apropiada, ¿no? Que es tener unas mieles según las floraciones y luego otra muy vinculada a la labor ya de rescate del patrimonio y
bueno, tan solo preguntarte si aparte o sea, si hay algún tipo de iniciativa con otros concejos o en algún otro sentido que estéis recuperando eso, como una red de apicultores en apicultura tradicional o de alguna manera lo que tú decías, ¿no? Mejorando el territorio y no solamente produciendo miel. Pues a raíz de todo esto, aparte de esos vecinos de la aldea que comentaba, ahora bueno, todo el invierno estáis invitados si queréis levantar piedra, voy a reconstruir otros 3-4 cortinos en una aldea muy chula que se llama Fondos de Vega, en Ibias, que está destrozada por la mina de carbono a cielo abierto. E, bueno, hai como moita xente como moi interesada neso, ¿no? E a raíz de todo isto, a día de hoy estamos facendo cosas tamén, o estoy traballando con la Fundación Oxígeno en la puesta en valor de la apicultura tradicional de toda la provincia de Burgos. O sea, quiero decir, al final esto é un pouco el intento de extrapolar este modelo de xestión, vamos a decir, máis patrimonial, cultural del oficio, como podéis facer vos con los rebaños y demás, a una forma sostenible de practicar el oficio y defender el oficio, ¿no? En sí. Fernando, bueno, non sei se alguén quere facer algunha pregunta, si hai bastantes preguntas. Unha pregunta, unha aclaración, non é propoñer puntillas, só por tema tontería, pero si hai un asunto moi interesante e é que o que me digas a vellas fai tempo. Digo que me digas a vellas fai tempo en pequeniña cantidade tamén, pero aprendín de Adolfo da Legúa, da casa do gaiteiro, que tiña o colmenar, tiña o horto e que todas as veces se puxas colmeas, como na casa de Ramallal, se vos fixades. Os trobos son colmeas que as abellas polo seu instinto, porque teñen pouco espacio, incían moito, enxamean moito. E era moi interesante que mentres comía local da mediodía, cando máis cantaba o sol, enxameaban e había que vixiar. Por lo tanto, povos como Vilela ou a Legúa, que estamos no monte, tampouco non hai esa dicotomía. Non, as abellas ven no monte ou cómodas para ti. Non, hai sempre un lugar donde podes mirar desde a cociña mentres comes e descansas un pouco e vixías os trobos cando enxamean, que era importante que non se escaparan os enxamios. Por eso hai ese espacio intermedio que non é ni no monte ni na casa, como te parece para ti, donde tiña unha razón de ser e a historia, e eu fixeme moita gracia Adolfo da Legúa cando quitou os versas daquele horto que visaba desde a cociña, puxele as colmeas. A casa Ramallal pasou o mismo. Tamén se mira desde a cociña, mira os trobos. A casa Ramallal é a primeira casa da aldea de Vilela onde viven Suso, Mara e Alexia, membros da asociación. Grazas. Había alguén que quería facer unha pregunta. Te quería preguntar si hubieras hecho esto en un sitio que no fuera tu pueblo. Quiero decir, ¿cómo se hubiera empezado esto? Porque, bueno, está claro que hay un vínculo y todo el tema que has contado de tu padre, lógicamente, como el que me mueve a mí cuando miro ahí donde está enterrado el mío. Y si esto hubiera sido posible en un sitio que tú no fueras de allí, como si la gente te hubiera recibido de la misma manera. Porque, claro, lo que estamos viendo, y esta mañana también hablamos un poco de eso, ¿no? Era cómo iba a acogerse a gente que no es de allí, ¿no? Esa es una cuestión importante. Y la segunda, que va también para ti o para Fernando, que también nos conocemos en otros foros, ¿en qué medida en ese acercamiento los concellos o los ayuntamientos pueden facilitar cosas, ¿no? Quiero decir que es un tema también que me preocupa porque quiero convencer a más ayuntamientos para que estén en este rollo, ¿no? Gracias. Bueno, a ver, yo volví a la aldea, pero cuando yo volví a la aldea, de mi casa ya no quedaba nadie. Quiero decir, mi padre marchó, luego mi tío se quedó, enfermó, murió. Bueno, la casa quedó abandonada. Yo volví para allí, yo pensando que iba a tener, vamos a decir, apoyo emocional, ¿no? de mi casa, ¿no? De mi familia, ¿no? Mi madre sí, mi madre me dijo, yo lo que quieras, neno, yo ahí estoy. Mi padre no, que era el que naciera allí. Y mi padre dijo que no, que ahí solo se pasaba fame y que no, que allí que no había que volver, ¿no? Incluso mi tío, mi padrino, me miró, claro, yo hice Derecho, luego hice Forestals, me miró y me dijo, neno, me avergüenzo de ti. Y fue como decir, no necesito en este momento que estoy xugándomela, que estoy intentando volver, que estoy intentando dignificar eso, que lejos de apoyarme me digas que te avergüenzas de mí por volver a la aldea, ¿no? Pero eso pasa. Y en relación a lo que decías, claro que podrías emprender y a lo mejor hubiera sido mucho más fácil emprender en un pueblo que no fuera el de mi casa.
mismamente porque a lo mejor cuando hicieras una inversión ya llegar a la carretera, a la aldea. Eso quieras que no, que llegue la carretera o que no llegue, pues es bastante importante. Pero el reto enorme, ¿no? de devolver ese orgullo al rural. A mi familia era tan grande que hizo que todo lo demás me diera igual, ¿no? Y al final eso es un motor de arranque. Yo llevo 11 años dedicándome a esto. Ahora sí hice el ecomuseo hai 3 anos gracias a una axuda que tuve con el GDR de Montes e Vales. Pero los 8 primeros años yo entré sin ayuda de la PAC ni ayuda de nada. Yo entré allí y lo hice por convencimiento propio y por esa voluntad de intentar poner en valor la aldea, ¿no? No, sobre... Bueno, hay dos cosas ahí, ¿no? Un poco el tema de lo que decías de cómo los nuevos pobladores se pueden vincular a un lugar. Y yo creo que un poco también has dado tú la clave, ¿no? Ahí, Alberto, con lo de arrimar el hombro, digamos, a los saberes y a las formas de hacer locales y estar aprendiendo y haciendo, ¿no? Y no ir con una pretensión de tener una verdad iluminada o imponer cosas necesariamente, ¿no? También un poco ir construyendo sobre lo que había, ¿no? Mirando a ello, mirando hacia el futuro. Y en ese sentido también para apoyar todos esos procesos los ayuntamientos son fundamentales. Yo he visto lugares que gracias a un ayuntamiento implicado es increíble lo que se ha hecho. Y veo que vienes de la Sierra Norte de Madrid. Sí, conoces la iniciativa del Boalo, por ejemplo, donde un alcalde se ha implicado en poner en marcha un rebaño municipal de cabras. Sí, por eso, pues mira. Vale, pues mira, ahora ya en persona aquí tenía que ser. Pero que, por ejemplo, eso, el alcalde pues ahí dijo, yo este pueblo quiero que tenga la base de la reposición genética de la cabra de Guadarrama. Y como tengo una capacidad institucional para hacer un convenio con el IMIDRA, que es el Instituto de Investigación Agronómica, pues en un rebaño de guadarrameñas. Y a partir de ahí pues se hace leche cruda, se asienta una quesera, se hace formación, como hemos visto en la Escuela de Pastores y Reterrae, se hace ahora mismo, bueno, se ha cedido el rebaño a una gente joven que se ha quedado con él. Pero también en Carrícola, los de Valencia, que os mostraba antes lo de las verduras, es un alcalde que son de hecho concejo, que eso también es muy importante, ¿no? Cómo muchas veces se puede, digamos, como decían los zapatistas, tomar el poder para ejercer el no poder. O sea, ellos llegaron por un sistema de partido de lista independiente al ayuntamiento para revolver el concejo abierto, que es algo que la ley española permite para pueblos de menos de 100 habitantes, que es una forma de tomar las decisiones. Pues aquí seguro que el concello también sería importantísimo. Y el caso es que ellos, desde el concejo de Carrícola, por ejemplo, decidieron que en vez de construir nuevas casas, se iban a proteger como un cinturón de huertas alrededor del pueblo, que habría casas municipales que se ofrecieran a familias o personas que vinieran ahí a sentarse, a dedicarse al sector primario. O sea, una política clara de apoyo y de ventaja y de rescate en este sentido, pues esto es como una especie de nuevos comunales, si queréis, ¿no? Porque está haciendo que una propiedad municipal, como son los suelos públicos en este caso, pues fuera ya como retirada, ¿no?, del mercado de tierras y protegida para la huerta y tal. Bueno, hay miles de ejemplos y yo creo que aquí también los estaréis conociendo. Y sí, te toca un alcalde o una alcaldesa receptiva y cambia todo. Así toca, ¿no?, una persona que además incluso a veces ni viven allí, están empadronados o lo que sea. Y la idea también del falso progreso, ¿no?, de la modernidad. Esto hay que modernizarlo. Y dices, bueno, pero vamos a ver, ¿con qué patrones hablamos hoy día de modernizar? Porque no son los mismos, ¿no? O sea, fíjate, si estás modernizando con lo que estás haciendo, pese a lo que te dijo tu padre, tu abuelo, tu tío, ¿no? Creo que no. Y ya no podemos decir, por ejemplo, en el sector de la ganadería se ve muy bien, ¿no? Es como un chaval pide una nueva instalación, se mete, en el caso de Asturias, en un préstamo de un tractor, 30-40.000 euros. Y es que dices, realmente estamos también viendo que es mucho más rentable rebaños pequeños, producciones artesanas, no digo en carne, en leche. En carne habría que verlo, pero nosotros estamos vendiendo los corderos a 100 euros directamente a consumidores y no hace falta un rebaño muy grande, tenemos 200, bueno, el que está ahora en el puerto son de 90 cabras y tal, pero que quiero decir que buscando acortar, ¿no?, el acercarte al consumidor, como está haciendo Alberto, y haciendo que la persona se sienta parte de un todo, estás revalorizando más el producto que si lo vendes al gran intermediario. Y solamente por acabar, y por eso que me rollo mucho, la importancia...
Bueno, en canal, como 7, 8, así, porque son lechales, son de un mes. Los que se venden allí, sobre todo estos son los que vendemos en la paridera para Semana Santa en Madrid, que estamos allí en esa temporada. Luego aquí en Asturias se vende de otra manera. Pero lo que quería decir es que en el municipio, por ejemplo, en el concejo de Cangas, en el concejo de Onís, que tiene una afluencia de turismo que abrasa, no podría imponerse una forma de lo que se está trabajando mucho de compra pública para comedores escolares, para tal, y una serie de fomento también de abastecerse de producciones locales para lo que es todo el turismo, porque también da pena que ahora es todo cabrito Asturias, ese cabrito no se sabe dónde viene. O sea que realmente los primeros que tendría que estar, ¿no?, nutriendo ese concejo, esa comarca, ese municipio, serían los comercios del propio municipio, ¿no? Y eso nos está dando, ¿no? Entonces... ¿Alguna pregunta máis? Yo creo que ya cortaríamos con moito pesar. Non hai máis preguntas? Vale. Bueno, a min gustoume moito unha idea que evocou Alberto cando falaba da España das oportunidades, que rematabas dicindo: vivo en un lugar donde quiero, haciendo lo que me gusta, ¿no? Todas a plenitude, a paz que dá iso, ¿no? Dan igual as consecuencias. Antes de facer cada unha das miñas películas, todo o mundo me dixo que era un tolo, que non as faría, ¿no? Ese é o desafío cultural, digamos que o desafío, a revolución ten que ser sobre todo cultural, e bueno, pues que vivan os tolos. Gracias.